que creo que viene mucho al caso sin duda. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es estrictamente técnico, no es tan psicológico. Y no tengo mucho tiempo para hablar de algo que nos tomaría varias horas, pero bueno, voy a tratar de hacer un resumen de mucho de esto. Está publicado por ahí en YouTube. Ustedes pueden ingresar en YouTube y colocar solamente mi nombre y van a ver varios seminarios que tienen que ver directa y indirectamente con lo que vamos a conversar hoy. Bueno, a mí me pidió Nathan, a quien se lo agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de poder conversar con ustedes, y junto a Rafa Bravo también. Tuvimos ahí un par de conversas y al final ellos decidieron que este sería un buen tema para conversar en este momento. Entonces, son las siglas, las siglas en inglés, y lo que quieren decir es eso en forma más detallada. Y la pregunta es, la operación, y lo estoy suponiendo aquí muchas cosas, suponiendo que ustedes las conocen de antemano, es realmente la operación por el lado rico del pic de los gases, de la temperatura de gases de GT, es preferible o cómo es comparable con el trabajar por el lado pobre del pic de GT. Ahora, versus, ¿qué podría ser interpretado como que uno está peleando con el otro, ¿no es cierto? O puede ser de que uno lo estamos comparando con el otro, o también se puede interpretar como que es uno que complementa al otro, que es lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es un breve currículum mío que de repente lo pongo porque alguien me pregunta, oye, ¿qué has aprendido en la vida? Digo yo algunas pocas cosas y sigo en ese camino, pero yo soy de profesión químico, mi especialidad es físico-química, en la parte de análisis instrumental. Vuelo avión desde el año 78 y helicóptero del año 98. Tengo habilitación de instructor de vuelo de avión. Tengo también certificado de licencia de mecánico. Y vuelo un Robinson 44 del año 2008. Y tengo un Cessna 152, que es una delicia de avión desde el año 2002. Entonces, yendo directo al grano, esta cosa que está aquí, esta perilla, que hay tanto que se habla de la pobre, a veces introduce algunos tipos de temblores involuntarios, pero la idea es que uno puede tenerle temor a las cosas cuando no las conoce. Y uno dice, después de conocerla, bueno, eso era pobre. Y es un poco lo que ocurre en este caso, en que muchos de los temores que hay tienen que ver con desconocimiento más que otra cosa. Entonces vamos a comenzar un poco de lo que son mitos y leyendas con esta perillita roja. ¿Qué es lo que pasa? Parece que son muchos mitos y leyendas. Entonces, ¿qué ocurre? A cambio. Mezcla aire y combustible. ¿Por qué las razones? De hecho, incluso podría ver si este presentador se saltó una diapositiva aquí que yo quería, que es conversar un poco de los mitos y leyendas. Entonces, ustedes me dicen qué cosas han oído de este tipo. Dice, por ejemplo, un mito refiriendo a un rumor, una costumbre. Dice, debe usarse mezcla rica siempre, a menos que sea un vuelo de crucero de haber cambiado. Es probable, ¿no es cierto?, por ejemplo, mirarse al espejo. 40 o 50 años de un cambio en el tiempo. Dice, la mezcla rica protege siempre al motor. Ese es otro rumor o opinión que anda circulando. En instrucción no se debe empobrecer la mezcla. No se debe descender con mezcla pobre. Si la mezcla es muy pobre, o está muy pobre, las temperaturas del motor suben y pueden dañarla. La mezcla pobre quema las válvulas de escape. La mezcla pobre es siempre un problema y daña el motor. El motor no fue diseñado para operar con mezcla pobre.
Nunca lo he visto escrito eso tampoco en ninguna parte, pero en fin, la mezcla no se toca solamente para arrancar el motor y detenerlo. Entonces, ¿para qué tiene posiciones intermedias? Si es un todo, un sí, un no, un todo, un nada, no sé. El control de mezcla es peligroso, pues puede detener el motor. Efectivamente, claro, yo detengo el motor con la mezcla. Eso uno puede decir, esto puede ser peligroso, bueno, depende en qué momento. Si no tengo un instrumento que indique la temperatura de cabeza cilindro o de gases de escape, yo no puedo empobrecer la mezcla. Eso tampoco yo lo he visto escrito, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, nuevamente el asunto de los miedos y qué se yo, va por el lado del desconocimiento. ¿Qué cambia con el control de mezcla? Aprendamos un poquito, repasemos. ¿Qué pasa cuando yo muevo el control de mezcla? Y lo que yo estoy cambiando es la dosificación, en la cantidad de combustible que entra al motor en determinado momento. Puedo estar estacionado, rodando, en vuelo, en cualquier parte. Yo puedo mover el control de mezcla y lo único que está haciendo es cambiar la cantidad de combustible que ha hecho en determinado momento el motor. En otras palabras, cambia la relación, la proporción. Si yo quito combustible, entonces estoy empobreciendo, ¿no es cierto? Estoy, en el fondo, bajando el combustible y, entre comillas, manteniendo o subiendo la cantidad de aire proporcionalmente, ¿no es cierto? Reduzco uno, pero proporcionalmente el otro aumenta. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber, ¿qué otros cambios ocurren? Esto no está en los manuales por muchas razones que podríamos conversarlo, pero en este momento no tengo mucho tiempo. Este gráfico resume, a mi juicio, esta es la madre de todas las cosas en control de mezcla. Sobre este gráfico, y la idea es que si uno lo entiende y lo usa bien, las ventajas son increíbles. Si ustedes ven aquí, esta parte es mezcla rica, y vamos empobreciendo hacia, digamos, lado derecho. El gráfico rojo es la temperatura de gases de escape. O sea, yo tengo un sensor, un medidor de temperatura, lo que ustedes quieran, los gases de escape. Ustedes van a ir viendo de que esta temperatura, a medida que yo voy empobreciendo, aumenta y alcanza un máximo, que nosotros le llamamos peak EGT, máximo EGT. ¿Por qué máximo? Porque todo el combustible que yo estoy ingresando al motor lo estoy quemando. No hay combustible no quemado como aquí ocurre en esta zona. En esta zona hay combustible que no es quemado porque está en exceso a la cantidad de oxígeno que yo tengo disponible en cada ciclo. Si hay algo que no les queda claro, por favor interrumpan. A su vez, el gráfico azul, ustedes van viendo que la temperatura de gases de escape, o sea, de cabeza cilindro va subiendo, obviamente, porque si la temperatura de gases de escape va aumentando, significa que yo estoy desarrollando una combustión más completa. Estoy generando más calor. Simple cosa. Yo genero más calor, tiene que subir la temperatura de mi cabeza cilindro. Luego de eso hay lo que se llama el ICP, que es la presión interna del cilindro, que por supuesto va aumentando por la misma razón, porque estoy generando más calor. ¿Okay? Entonces yo sé que en una mezcla de gases yo subo la temperatura, sube la presión. Es una ley básica de los gases. Ahora ustedes pueden ver que el gráfico negro es la potencia. Y ustedes pueden aquí apreciar que la potencia más o menos máxima para una condición dada del motor coincide con la temperatura máxima en la cabeza del cilindro. ¿Ok? Lo cual es normal, eso es termodinámica. Y ustedes ven aquí en este gráfico el color, bueno, medio amarillo, que es el inverso del consumo específico de combustible. El consumo específico de combustible, ¿qué significa? Que es cuánto combustible yo consumo para obtener una determinada potencia. Como es el inverso, significa entonces que consumo la mínima cantidad de combustible para obtener la máxima potencia por el lado pobre del pico. Más o menos 50 grados Fahrenheit por el lado pobre del pico. En resumen, entonces, si nosotros vemos esto, decimos, claro, yo puedo empobrecer la mezcla sobre las temperaturas y liquido el motor, ¿no es cierto? Pero esto es una parte de la película en que
si yo genero menos calor porque estoy trabajando a potencia reducida, miren que simple, todo esto tiene que bajar, porque yo genero menos calor. Entonces, que yo vuele con una mezcla buena no significa que el motor yo lo voy a estresar con temperaturas excesivas. No significa eso necesariamente. Lo puedo, sí, claro, operar el motor en esas condiciones, pero no necesariamente. Y ahí es donde va lo que queremos conversar ahora un poco más en detalle. En que voy a hablar un poquito de combustible. Ustedes saben, bueno, nosotros tenemos solamente en este momento un grado de combustible 100 ml. Lo que yo quiero aquí enfatizar es que nosotros medimos el octanaje y aquí está, mezcla pobre y mezcla rica. Si sucede que el 100 ml tiene un octanaje de 100, si yo opero el motor pobre, ¿cuán pobre? Nadie lo dice. Nadie dice. Es una cosa bastante ambigua. Y si yo tengo ahora la mezcla rica, el mismo combustible se comporta con 130 octanos. Y aquí hay unas cosas bien esenciales en entender esto. Si tengo mezcla rica, el combustible tiene un aditivo que se llama tetraetilo de plomo, que es un antidetonante. Lo que hace es evita que el combustible se encienda antes que la chispa salte o que se encienda en un lugar distinto en la cámara de combustión de donde están las bujías. Dos factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 130 octanos con mezcla rica, la pregunta es, ¿cuándo necesito estos 130 octanos? Porque si yo cobrico la mezcla y el octanaje baja a 100, quizás pueda hacer de que el motor en ciertas condiciones necesita 130 octanos, pero en otras condiciones no. Ojo con esto entonces. Aquí vamos ahora. Hay ciertas cosas que no son tan constantes como nosotros. La pregunta entonces, ¿qué necesita el motor? Nos ponemos entonces en la situación del motor y le preguntamos, oye, en la realidad, no en el papel del manual que he escrito hace cuánto tiempo, ¿qué necesita el motor cuando estoy en rodaje, en despegue, en ascenso, en crucero, en descenso? Distintas condiciones de vuelo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿el motor requiere siempre lo mismo? Y aquí está la cosa que es realmente simple. Si yo estoy en un rodaje, ¿qué potencia estoy desarrollando en el motor? Muy poca. Muy poca, porque estoy quemando muy poco combustible, ¿no es cierto? Las RPM son bajas, y por lo tanto, si las RPM son bajas, entonces estoy quemando pocas veces por unidad de tiempo. Entonces estoy generando calor en menor, digamos, cantidad, porque estoy quemando menos combustible, le estoy echando menos carbón a la caldera. ¿Necesito un octanaje 130 al motor? No, porque no está exigido. Si yo estoy en un despegue, entonces, en otra condición, que yo normalmente meto todo el acelerador, necesito todo el motor, en fin, qué sé yo, el motor está en una condición totalmente distinta. Aquí sí que vamos a necesitar 130 octanos y vamos a necesitar una buena refrigeración porque vamos a estar en una condición de mucha exigencia, pero también de baja velocidad y nuestro enfriamiento va a ser ahí nomás. Entonces, nos aprovechamos de que no solamente podemos enfriar el motor con el aire que está circulando, sino que también podemos echar mano, como lo vimos en el gráfico, de que si le ponemos exceso de combustible, generamos entonces un efecto de enfriamiento por la evaporación del combustible y un segundo efecto porque estamos no quemando todo el combustible que podríamos, porque ya no hay más oxígeno disponible. Luego de eso entonces yo puedo llegar a una condición de crucero en la cual las demandas de potencia, a menos que yo esté muy apurado, son bastante menores. Entonces nuevamente la pregunta, ¿necesito 130 octanos en crucero? No lo necesito, voy a mayor velocidad, mejor enfriamiento, y no necesito 180 octanos. No necesito el efecto de enfriamiento adicional de trabajar con mezcla rica. No lo necesito, el motor no lo necesita. En el descenso, necesito yo normalmente 180 octanos, normalmente puedo hacer el descenso a potencia reducida, en fin. No,
180 octanos. ¿Necesito enfriar el motor? Tampoco, porque en un descenso voy a potencia reducida, estoy generando menos calor y tengo buena velocidad. Tampoco lo necesito. Entonces, la cosa es que, aterrizando, ¿por qué yo necesito trabajar por el lado rico del PIC? Acuérdense del gráfico, por el lado izquierdo. ¿Por qué yo necesito? Nadie discute que la mezcla rica es necesaria. Nadie lo discute. Desde el punto de vista técnico, termodinámico, como usted quiera, la mezcla rica es necesaria. ¿Y cuáles son las dos razones fundamentales? Es la protección con preignición, que puede destruir un motor en un par de minutos, o la detonación. Son los dos factores más importantes, y el tercero, que no es tan importante, pero igual sigue siendo el efecto de enfriamiento por evaporación y combustión incompleta. Si estoy en un día con mucho calor, estoy ascendiendo a baja velocidad, mi enfriamiento es defectuoso, yo tengo que echar mano a todo lo posible para que las temperaturas estén dentro de los límites de diseño. No le tendré que meter un mezclador, ni un problema. De eso se trata. Para eso está la medida. Entonces, la pregunta finalmente, ¿cuándo necesitamos esto? ¿Es siempre? De ninguna manera. O solamente necesitamos mezclador cuando el motor está exigido a su límite máximo. Entonces, lo importante aquí es tener como resumen, es que la mayor potencia significa mayor generación de calor. ¿Qué es lo que destruye un motor? Temperatura excesiva. Nosotros estamos volando una aeronave con un motor que se está autodestruyendo, igual que nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros queremos es que el motor se autodestruya lo más lento posible. Tenemos muchas cosas que se pueden hacer para hacer más lento esta degradación. ¿Qué problemas tenemos ahora? Porque no solamente la vida tiene ventajas, sino que también uno tiene que pagar con desventajas, con ciertas consecuencias negativas. La mezcla rica aumenta los residuos sólidos porque el tetraetilo de plomo es un compuesto orgánico metálico, es un órgano metálico que se llama en química, que necesito yo tenerlo orgánico para que se disuelva en el combustible, porque si yo tengo un pedazo de plomo en el combustible no se va a disolver, ¿no es cierto? Entonces tengo que armar una cosa, una molécula que se llama tetraetilo de plomo, para que esto sea posible de disolver en el combustible. El problema está que hasta ahí vamos bien, hasta que el motor está en la etapa de compresión, cuando estamos en el ciclo, digamos, la parte del ciclo de compresión, en que el tetraetilo de plomo funciona perfecto porque está aumentando el octanaje. Sale bueno. Pero tenemos que en el momento que salta la chispa, las ventajas se transforman en la maldición del chinito. Desde el momento entonces que tenemos la combustión del tetraetilo de plomo, comienzan los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos en un ambiente normalmente con exceso de oxígeno, o por ahí, y el plomo forma óxido de plomo, que es una sal dura del punto de fusión muy alto. Entonces, ¿dónde va a ir a parar esto? Esto es obvio porque se está generando en el motor de forma continua. ¿Dónde van a ir a parar? Se van a depositar en la capa de combustión, válvulas, en fin, guías, vástagos de válvulas, y una parte no menor se va a filtrar por los anillos, y va a ir a parar al aceite. Entonces tenemos nuestra amiga la bomba de aceite, que se va a encargar de distribuir el aceite contaminado por todo el motor. ¿De dónde va a ir? Se van a ir a depositar esencialmente esta sal de plomo en la zona más caliente, que en el motor ustedes saben que el elemento más estresado es la válvula de escape. La válvula de escape es el componente que más exigido está, porque está mirando que hace caliente todo el tiempo, bueno, mientras está abierta, y su enfriamiento es ahí nomás. Y aparte que la lubricación también es muy marginal. Entonces, al final, nosotros tenemos que estos depósitos se meten en la guía, se meten distribuidos por el aceite, y podemos entonces tener válvulas trabadas, que ustedes saben de eso suficiente. Luego, si seguimos entonces con este análisis, vemos que el ralentí prolongado agrava este problema,
Porque ocurre que la mezcla súper rica, normalmente los rodajes, qué sé yo, en fin, las temperaturas del motor son bajas. Y por lo tanto, hay un mecanismo de limpieza o diría yo, que ayuda a sacar estas sales de plomo por el tubo de escape, que es un aditivo y se le agrega combustible y se llama bromuro de etilo. El bromuro de etilo genera, junto con el oxígeno, el óxido de plomo forma bromuro de plomo, que es una sal más volátil. Pero para que ese mecanismo funcione, tengo que tener ciertas temperaturas mínimas. Y eso no se da en el ralentí o en el rodaje. Por lo tanto, el ralentí o el rodaje es una condición súper favorable para tener más problemas de este tipo. Por supuesto, la bujía, la pasada, tienen su cuota de contaminación. El otro problema con la mezcla rica es que no se evapora totalmente al ingresar a los cilindros y diluye el aceite lubricante en las paredes del cilindro y aumenta el desgaste, sobre todo en el motor frío. Los primeros 2 minutos en los cilindros, los dos primeros minutos del encendido son el mayor desgaste que se produce en él. Bueno, la contaminación como conversamos, y el aceite al final es lo que se encarga de distribuir esta contaminación. Ahora, si consideramos todos estos problemas, trabajar por el lado pobre del pico en mezclas pobres. ¿Para qué consideramos la posibilidad de usar mezcla pobre? Bueno, ya sabemos, si trabajamos mezcla pobre, menos antidiotonante tenemos entrando en cada ciclo. Reducimos entonces los depósitos de cámara de combustión en bujía, etc. Reducimos la contaminación del aceite. Reducimos la posibilidad de válvulas que se agripen. Y tenemos además un detalle aquí importante. ¿Por qué dicen por ahí no es que la mezcla pobre quema las válvulas? Yo nunca he visto una válvula quemada, la he visto degradada, que a veces se erosiona, pierde material, pero nunca he visto que agarre fuego una válvula de escape. Pero lo que pasa en general es que la válvula de escape cuando falla porque no se enfría bien, no por la mezcla pobre. Y eso es un concepto que incluso en el supervisor de mantenimiento dice yo, no lo tienen muy claro. Las válvulas de escape están diseñadas para trabajar dentro de un rango de temperatura. Si yo no hago caso del sistema de enfriamiento que es necesario de las válvulas de escape para que se mantenga dentro de ese rango de temperatura de diseño, bueno, la válvula tiene que fallar. No sabemos cuándo, pero no es cuestión de que si va o no, va a fallar, sin duda que va a fallar. Entonces, a veces pregunto a supervisores de los discusiones, digo, ¿usted qué hace para controlar los mecanismos de enfriamiento? Y quedan mirando y dicen, bueno, que la válvula se enfría porque se cierra. Claro, digo yo, es cierto. Uno de los principales mecanismos que la válvula al cerrarse está la cabeza siendo mucho más fría que los gases de combustión. Y eso es un mecanismo de enfriamiento. Pero no es el único. Aparte que si yo tengo mezcla muy rica con mucho depósito y se ensucian los asientos, la transferencia térmica se va deteriorando. La válvula comienza a subir la temperatura por residuo de trabajar con mezcla rica. Bueno, la válvula también tiene otro mecanismo de enfriamiento, que es transferencia térmica por el vástago de la válvula a la guía. Ese es otro mecanismo. Si eso no está libre, si la guía no está libre, digamos, de residuos y qué sé yo, la transferencia térmica nuevamente está comprometida. Y el tercer mecanismo, la mayoría de los motores de hierro tiene la válvula rota, más o menos una revolución por minuto aproximadamente. Y eso permite entonces que el apoyo de la válvula no sea siempre en la misma posición en el asiento, y por lo tanto ejerce un efecto de limpieza, que realmente funciona bien. Entonces le digo a la gente de mantenimiento, bueno, ¿usted controla los rotadores? No. ¿Usted sabe cómo identificar que los rotadores no funcionan? Tampoco. Le digo, ¿y cómo sabe que la temperatura de la válvula está correcta o no? Ah, es que yo saco el cilindro, dice. Cuando tengo un problema, yo saco el cilindro, dice. Sí, claro, lo único que me duele la cabeza y me trepan en la cabeza para ver qué está pasando dentro, en vez de usar
muchos mecanismos de día que tenemos de diagnóstico, tenemos, no sé, cómo hacer una radiografía, una tomografía, etc. Bueno, continuando con esto entonces, ¿qué otras ventajas nosotros tenemos con trabajar por el lado pobre? Tenemos menores temperaturas de cabeza y cilindro porque nosotros normalmente trabajamos con mezcla pobre a potencia moderada. No vamos a trabajar con mezcla pobre cuando estamos exigiendo el motor, ¿no es cierto? Cuando necesitamos octanaje, enfriamiento adicional y qué sé yo. Obvio. Entonces, baja la temperatura de cabeza de cilindro, mejora el factor del consumo específico de combustible. Bueno, como resultado como ya tenemos mayor autonomía, alcance, reducción del costo de operación directo, reducción del costo de mantenimiento, para evitar problemas por residuos. Tenemos mayor longevidad del motor a operar a potencias o presiones internas moderadas. Y trabajar con el lado pobre no requiere ninguna modificación a la aeronave, nada, cero, es una operación, es un procedimiento distinto. Ustedes van a decir, ¿qué otra cosa más hizo esto? ¿Cuáles son los problemas de operar por el lado pobre del PIC? Ninguno. No hay ningún problema. Ninguno. Real. Si el motor está operado dentro de sus límites de diseño, con cabezas y cilindros normales, en que nosotros tenemos el requerimiento de octanaje bien claro, sí requiere un poquitito de conocimiento adicional de lo que estamos conversando en este momento, ¿no es cierto? Requiere un poquito de disciplina, sí, claro, porque yo no voy a despegar con mezcla pobre, tengo que ser disciplinado. Y esto no es para genio, es solamente para aprender un poco de algo que está publicado hace 70 años. A pesar, me van a disculpar los que escribieron los manuales, que son algunos manuales que no reflejan lo que estoy comentando, o supervisor de mantenimiento. Charles Lindbergh, año 27, no me canso de repetirlo, voló en un avión experimental 33 horas y media desde Nueva York a París. Por el lado pobre del PIC, ¿cómo lo ajustaba? ¿Sabe cómo él ajustaba la mezcla? Él no ponía mezcla rica para arrancar y para parar el motor, tenía que volar 33 horas y media arriba del Atlántico, solo, 2 sándwiches, 25 años. Él miraba las llamas del tubo de escape, motor radial, en el avión que no tenía parabrisas, pero sí por el lado podía ver los cilindros laterales. Y él ajustaba la mezcla para tener llamas azules. ¿Y por qué llamas azules? Esto ya se sabía en los 27. Simple, porque ellos sabían de que en la llama azul había exceso de oxígeno, porque el oxígeno a alta temperatura, o ni siquiera a alta temperatura, tiene color azul. Entonces sabía que si veía la llama azul, todo el combustible que estaba ingresando al motor lo estaba quemando. Y eso seguro que era con exceso de oxígeno, por lo tanto por el lado pobre del PIC. 1927. Entonces comprenderán, yo no estoy cambiando la termodinámica. Charles Lindbergh el mismo, en el año 43, haciendo patrullas en el Océano Pacífico, buscando a los japoneses. Volaba P-38. Un día llegó allá a una base aérea y le dijo a la gente: oye, ustedes están patrullando con los P-38 y toda la cosa. Sí, dice que nosotros en realidad patrullamos hace 10 horas y llegamos con los tanques secos. Ya le dijo Charles, que sacamos entonces la patrulla juntos. Solo que después de las 10 horas llegó a la mitad del tanque todavía. Dijeron: oye, usted recargó en el aire, no, esas cosas no pasaban en esa época. No le decía Charles, yo le vengo aquí enseñando una forma de operar el mismo avión sin hacerle ninguna modificación. En resumen, él volaba de RPM muy bajas, pero el motor estuvo cargado y a presiones de manifold muy altas y muy pobre.
Por supuesto, ellos me dijeron, no, entonces lo que va a pasar es que los motores van a explotar y van a durar, tus motores van a durar 10 horas. Bueno, le dijeron que sigamos patrullando. Y nunca pasó nada. El motor radial del Wright 3350 que se usó en B-29, en el Constellation, en el DC-7, esto fue un poquito antes de la aparición del 707. Hay un manual, que no lo tengo aquí por restricción de tiempo, claramente estudia totalmente la operación por el lado pobre del Peak, año 1951, 70 años hace y algo más. Bueno, entonces lo que quiero en el fondo resumirle es que aquí no estamos hablando de cosas nuevas, se trata de que muchas cosas no las los fabricantes de motores, por ejemplo, o de aviones dicen no empobrezca la mezcla bajo 5.000 pies. ¿Y por qué? Uno busca los manuales y no ve la explicación real técnica. Claro, porque es mejor prohibir algo, poner un límite que enseñar. Yo creo que el día de hoy estamos en la misma. Es más fácil decir no a algo que enseñar. Bueno, resumen, criterio para operar por el lado pobre del Peak. La ICOMIC dice no más de 75%, Continental dice no más de 65%. En general, hay una excepción de Continental con unos motores específicos 75%. En general. ¿Por qué razón? Porque estamos generando menos calor nuevamente. Nosotros limitamos la generación de calor y entonces nos movemos a otra área de operación del motor. No estamos en la operación de máxima exigencia, nos movemos a un área de operación moderada, que más o menos combustible. Exigimos menos entonces a toda la estructura de la ingeniería del motor. Cualquier altitud, yo puedo operar bien un Peak a cualquier altitud, por estar a 1000 pies aquí, o 500 pies puedo operar bien un Peak. ¿Por qué razón? Insisto, aquí podemos conversar mucho rato, pero estoy muy limitado con el tiempo. Simple, porque cuando yo estoy rodando, por ejemplo, ¿cuál es la presión de manifold que tengo en el motor si estoy aquí rodando a 1000 RPM? Sí. Digamos 10 pulgadas, por decir, y el motor aquí, altitud cree que va. Si tengo 10 pulgadas, más o menos una pulgada por cada 1000 pies. Entonces el motor está rodando por ahí, y cree que va a 20.000 pies. Y a 20.000 pies, el oxígeno que tiene solo le alcanza para quemar el combustible que está quemando mientras está rodando a 1000 RPM. Ahora, si yo le pongo mezcla pobre en ese momento aquí, le va a pasar al motor, o el motor está frío. Pero, si en el ralentí yo tengo problemas cerca del ralentí de mucho depósito, yo puedo subir un poco las temperaturas de la combustión al trabajar en mezcla pobre y favorezco, me acerco a mejorar el mecanismo del bromuro de etilo para que saque el plomo por el tubo de escape y no se quede metido adentro. Bueno, los despegues obviamente lo hacemos con mezcla rica porque queremos proteger el motor, estamos en la otra condición del trabajo. ¿Ya? Tenemos que hacerle cariñito al motor, oye, tú estás exigible, si yo, y tenemos necesidad de mayor octanaje, mayor enfriamiento, le metemos mezcla rica, listo, agarramos, tenemos que hacerlo. Por supuesto que si yo estoy en una pista muy alta, por ejemplo, en Salvador o Calama, mezcla rica va a estar excesivamente rica porque va a ir poco oxígeno, porque la presión atmosférica es muy baja, ¿no es cierto?, mucho menor. Entonces yo normalmente obligo para reducir el exceso de combustible y poder quemar de forma más eficiente el combustible y desarrollar más potencia, ¿no? Pero a esa altura o altitud deseada, digamos, el motor, ¿qué le va a pasar? Ya no puede quemar lo suficiente combustible para tener temperaturas que le causen daño. Ahora, por supuesto, si los ascensos son a mayor potencia que esto, usamos mezcla rica. Nuevamente cuidamos al motor. Tenemos menor velocidad de avance, por lo tanto el enfriamiento es menor por ese factor. Ahora, ¿qué es lo que afecta al motor? Que lo más importante es la cabeza de cilindro. Nosotros necesitamos que las cabezas de cilindro sean
moderadas. Si no, vamos a tener problemas de desgaste adicional u otros problemas. Entonces, podemos, si es necesario, echar mano de trabajar con mezcla rica, si es necesario, para controlar incluso la cabeza de cimientos en la temperatura ambiente muy alta. Es un factor que yo lo uso, si es necesario, solamente. Entonces, ustedes se dan cuenta, no se trata de repetir una receta que está escrita de alguien sentado en un escritorio que nos está volando en una condición nada definida. Uno tiene que saber un poquito más para tomar una decisión en ese momento. Ventaja adicional de trabajar con el lado pobre. El motor trabaja a potencia moderada, además, para que no haya menos combustible. Las temperaturas y presiones, la presión interna es menor. Las potencias moderadas redundan, por supuesto, que vamos a tener un poco menos de velocidad. Pero ocurre, y esto es súper importante, de que la relación entre la velocidad y la potencia es una relación cúbica de la tercera potencia. Significa que si yo quiero duplicar la velocidad para un determinado avión o aeronave, tengo que multiplicar la potencia 8 veces. Si quiero ir en un X avión de 100 nudos a 200 nudos, tengo que tener 8 veces la potencia. Eso es física. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miramos esto al revés. Si yo bajo la potencia, por ejemplo, 20%, yo solamente voy a tener que pagar con 2,7%, que es la raíz cúbica de 20, con velocidad. Ahora uno dice yo que voy a demorar más. Sí, pero te estás demorando 2,7% más por un 20% de ahorro, sin considerar todas las otras ventajas. Entonces, para el caso que yo tenga un avión con hélice de velocidad constante, paso a diablo, también podemos aprovechar otra ventaja que es la reducción de las pérdidas por fricción y bombeo al operar a menor RPM y mayor manifold, o incluso trabajar oversquare, en que la RPM dividida por 100 es menor que el manifold, dentro del límite del diseño del motor. Otra ventaja. ¿Cómo opero? Pongo en marcha el motor, mezcla la pobre inmediata en el motor y esté relativamente parejo. No para que el motor se pare, por supuesto, lo que yo quiero es calentar el motor. Pero trabajo con mezcla pobre. Hago rodaje sin tocar la mezcla. Ruedo los magnetos sin tocar la mezcla pobre. Verifico, y esto es la disciplina, mezcla rica antes de despegar porque tengo que cuidar al motor en las condiciones de exigencia mayor. El despegue y ascenso lo hago en mezcla rica, a menos que esté muy alto, y en ese caso empobrezco a máxima rapidez. Tan pronto yo alcance estos límites o menor, ya sea porque estoy ascendiendo o porque hago una reducción de potencia, yo puedo ajustar trabajar a pique GT o máxima RPM o cosa que uno lo elija y continuar en ascenso, verificando que cabeza de cimiento esté dentro de la normal. Esto, por supuesto, son los días que hace mucho calor, es mucho más posible, o hay más posibilidad de que exista una condición de que la cabeza se cimiento su botón. Si hago un crucero descenso, si no tengo analizado de motor, que otra pregunta dice, no, y si no tengo analizado de motor, que me muestre los IGT, los HT, si no puedo operar bien los picos. Digo, ¿por qué? No está escrito, ese motor ni siquiera sabe que yo tengo analizado de motor. Entonces, una forma de approach es, la idea es que empobrezco hasta que el motor se ponga nervioso, busco el nerviosismo del motor, que es cuando el cilindro más pobre ya no enciende de forma regular porque la mezcla está muy pobre. Entonces me enriquezco ligeramente solo hasta que el motor esté parejo. Esa caída son más o menos a prueba de 50 RPM comparado con que yo tengo máxima RPM.
Las pérdidas por fricción, lo que yo les mencionaba, también son menores a menores RPM, esto es lógico, hay menos roce. Y al obtener entonces al porcentaje de potencia que yo quisiera en un motor de velocidad constante, de velocidad constante, entonces yo busco en el manual de la tabla de potencia trabajar a menor RPM y mayor magnitud. Está todo publicado. Con el analizador del motor puedo yo opcionalmente utilizar la función que unos picos tienen y empobrecer hasta que el motor normalmente se ponga nervioso. Saben que si no pasa nada. Para que el motor se pare, los 4 o los 6 cilindros tienen que dejar de trabajar. Y eso no ocurre si todos se ponen de acuerdo que ahora vamos a trabajar. Bueno, a menos que uno le corte, por supuesto, corte la mezcla o corte la llave de combustible. Entonces, hay tiempo de más para empobrecer, si se pone un poco nervioso, ligeramente enriquecerlo. Y esto con calma, con tiempo, no hay que estar apurado. Verificar los CHT, por supuesto, como les digo, que es lo clave. Ahora, con o sin analizador del motor, yo puedo descender con mezcla pobre. ¿Cuál es el problema? A medida que yo voy descendiendo, la mezcla se va empobreciendo, porque yo voy teniendo cada vez más oxígeno, ¿cierto? Tengo más presión atmosférica. Entonces el motor se va a empezar a poner nervioso probablemente, enriquece ligeramente, para que el motor esté tranquilito. El cheque de aterrizaje antes de entrar en movimiento, mezcla rica por si hay que reusar. Uno no tiene que tener neuronas, que me falta si voy a tener que reusar. Para reusar uno tiene que estar clarito de lo que tiene que hacer, no andar moviendo peligro. Posterior al aterrizaje, y esto es súper importante, voy a estar en una situación de ralentí rodaje, mezcla poco que está apenas yo aterrizo, por supuesto, cuidado con el rodaje, mezcla poco hasta cortar el motor. Eso es resumen de operación. De repente me preguntan, oye, está bonito esto, pero yo le digo, mira, no me creen nada. Piensen que estoy chiflado, no hay problema. La opinión estamos aquí de lograrla. Manual 152. ¿Qué dice el manual? Dice, para la mejor economía de combustible, y ellos se enfocan solamente en la economía de combustible, porque se supone que la habían pensado en entrenamiento, ¿no es cierto? En Rusia. Dice que estos procedimientos son recomendados. Dice, usa 55 o 60% de potencia mientras hace la transición en la área práctica a probar 2200 o 2250 RPM. Empobrezca la mezcla máxima RPM, que es PIT y GT, máximo GT, sobre 3000 pies. Ok, está bien. La mezcla puede ser mantenida empobrecida para practicar las maniobras como stall, etc. Después dice, empobrezca la mezcla para máxima RPM durante todas las operaciones de cualquier altitud. Cualquiera, no dice ninguna cosa más que cualquiera, incluyendo aquellas bajo 3000 pies, cuando utiliza 75%. O sea, estamos trabajando aquí en el despegue, estamos trabajando acá, potencia moderada, quemamos menos combustible, generamos menos calor, bajada económica cosa. Ok. Y aquí viene la guinda de la torta. Dice, cuando está en crucero a 75% o menos, la mezcla puede ser todavía más empobrecida que lo establecido aquí, hasta que las RPM caigan de 25 a 50. Esto es mean of peak. Los 4 cilindros no están trabajando en esta condición. Motor frío, contaminación mínima. Y dice, esto es especialmente aplicable al entrenamiento en cross country, cuando uno hace ride y todo lo demás, pero también puede ser practicado durante los vuelos de transición. ¿Alguna duda? Tengo la duda en este último punto y todo el rato me he estado preguntando desde mi ignorancia, obviamente,
familia pobre genera menor temperatura, no hay ahí como un problema y debería a lo mejor ser, sobre todo en crucero, ser más rica a mayor altitud para que no se enfríe el motor. Repito, desde mi ignorancia. Bueno, buena pregunta. Lo que pasa es que hay varios factores que están cambiando. Se supone, si tenemos una atmósfera estándar de que yo asciendo y la temperatura disminuye. Se supone, yo he visto inversiones de temperaturas brutales cerca de Santiago, que uno despega, si yo con X temperatura, uno asciende 3.000 pies, 4.000 pies, está a 10 grados más alta. Ahora, el asunto está de que por supuesto yo genero menos calor porque tengo menor cantidad de oxígeno disponible, pero tengo un efecto que va al revés, de que el aire menos denso tiene menos capacidad de enfriar, es menos masa, menos moléculas para que uno transfiera calor al aire de enfriamiento. Entonces, muchas cosas se comienzan a compensarse unas con otras. Así que de hecho nunca van a tener ese problema. Pero igual, buena pregunta. Bueno, me echan cuando ya haya excedido, pero con esto ya estamos terminando. Enero del año 88, esta introducción de servicio del ICONI, la 1425 alfa. ¿Qué dice el ICONI? 88. Dice, la experiencia en el terreno ha mostrado que la contaminación del aceite aumenta la posibilidad de válvulas que se traben o se queden pegadas, de hecho. Esto ocurre cuando los contaminantes en el aceite de lubricante se depositan en los vástagos de las válvulas, restringiendo su movimiento. Y resulta en un motor que vacila o incluso, deja de funcionar. Si no se ejercen acciones correctivas para sacar estos depósitos, pueden haber daños al motor y, he sido testigo de varios casos con fallas bien graves incluso, accidentes. Ahora, dice claramente aquí, puesto que la velocidad de la contaminación o la acumulación de los contaminantes es aumentada por altas temperaturas de ambiente, vuelos lentos, con enfriamiento reducido y alto contenido de plomo del combustible, aquí habla claramente de que se sugiere que hay que tomar en consideración esto, la sugerencia para la operación y el mantenimiento, sobre todo si han habido casos de válvulas que se han trabado. Entonces, resumen, la primera causa de las válvulas trabadas es la acumulación de contaminantes, lo que hablábamos, sales de plomo esencialmente, en el aceite. Año 88. Entonces, si de repente yo digo a alguien y me dice, oye, que se me clavaron las válvulas ya, le digo yo, no, trabajo mezcla rica, un ingrediente. Mucho ascenso a baja velocidad, según el ingrediente. Cambia aceite cada 50 horas, tercer ingrediente, ¿qué quieres? ¿Cuánto tiempo quieres esperar hasta que ocurra? Es una habilidad factor. Sugerencia entonces, control de mezcla es para usarlo, no es on-off. Operar bajo 75 o 65% en forma decidida, a menos que esté apurado, por supuesto. Evitar los descensos sin potencia prolongado, con mucho enfriamiento, y en eso, lo que tú decías, es una condición que podría ser. Evitar toque y despegue. Al motor no le gusta los toques y despegue. Hay por ahí varias evidencias de escuelas en Estados Unidos que tenían problemas de cabeza cilindrotrizada, crónico, todo el tiempo. Y hicieron un estudio y ¿qué encontraron? Toque y despegue. Esa era la causa. Cambiar aceite cada 25 horas. Nosotros queremos que los residuos de combustión se vayan fuera del motor. Ahorrarse un poco de plata por cambiar el aceite cada 50 horas y después tengo que sacar un cilindro o una situación grave. Yo me pregunto, oye, ¿cuánto te cuesta sacar un cilindro y hacer un montón de todas estas cosas para otras cajas de aceite? Sin mencionar la parte de confiabilidad y de posible accidente. Y aquí viene algo de que ha sido curioso y hasta frustrante. Hacer boroscopía cada vez que se saquen las bujías. Si les contara las veces que me han
viene y me dice, tengo un cilindro con baja compresión, entonces me dicen que tengo que sacar el cilindro. Y ya le digo, ¿y cuánto es baja compresión? No sé, 40, la compresión normal anda sobre 60. Yo le digo, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico. ¿Cómo va a meter la motosierra al motor antes de hacer un diagnóstico? No, es que sopla por la válvula de escape. Yo le digo, hiciste una boroscopía, boroscopía, metes una cámara, una mini cámara, la metes dentro del cilindro y ves lo que está pasando. O sea, lo mismo que yo voy al médico y me duele esto, que si voy al quirófano en vez de hacerte, no sé, una ecografía, una resonancia magnética, ¿no? Lo mismo, están las herramientas. En una boroscopía yo veo lo que pasa dentro del cilindro. Veo el estado, por ejemplo, de la válvula de escape, suponiendo que esté soplando con una válvula de escape, que es lo más común. Si la válvula de escape está sana, ¿por qué tengo que sacar el cilindro? ¿Dónde dice eso? Entonces, estamos de nuevo, y los supervisores hoy en día dicen, no, es que baja compresión hay que sacar el cilindro. No, estimado, no tan rápido. Cilindro número 1 del 152 que yo tengo. Esta es la válvula de escape y está con depósitos blancos, que es bromuro de plomo, que es el termómetro. Si la válvula está caliente, el bromuro de plomo muy volátil ya no estaría aquí. Ya vería el metal de la válvula. 1400 horas, 28 abajo. Todo lo pobre que puedo. Todo lo pobre, sin límite, a excepción que mi CHT esté dentro de lo normal. Esa es la número 2, porque ustedes pueden decir, no sé, Chile va a ser el número 1, ¿no? Bueno, ese es el número 2. Y ese es el número 3. Y ese es el número 4. Ustedes pueden ver aquí, la foto no es muy buena, pero el asiento. Y el asiento ve que tiene algunas pintitas. No es problema. Nunca he tenido un problema de compresión en 20 años. Nunca. Nunca he tenido un problema de nada, de hecho, en el motor. Entonces, no le estoy describiendo una novela, le estoy describiendo hechos absolutamente reales. Eso es, por ejemplo, un vuelo Linux Peak en el 152, 4,4 galones por hora, 195 nubes. La altitud no lo recuerdo en ese momento, pero puede haber sido por ahí por los 5.500 o por el estilo. Miren las temperaturas. Lycoming dice 420 grados la máxima. Entonces ustedes pueden decir, no, es que tú tienes chicateado el motor. No le he hecho nada, el motor está mal. Entonces aquí tienen otros ejemplos de otros pilotos, digamos, en otras ocasiones. Muni, de un argentino, con motor 310, se usa motor continental, 55% de potencia, la pobre del PIC con 9,5 galones por hora. Y miren las temperaturas. Motor frío, aquí tenemos bajo 300 Fahrenheit, que usualmente tratamos de no bajar mucho de 300 por efecto, digamos, de lubricación. Tratamos de que el aceite no esté demasiado frío. Pero él se cuenta, fue a Oshkosh el año 23, todo el viaje. O sea, si uno dice que el Linux Peak echó a perder los motores, bueno, él tuvo harta oportunidades, por ahí se fueron por el Caribe para haber echado a perder el motor, yo creo, ¿no? Y no pasó nada. Cena 210 Turbo. Un motor turbo, trabajando pobre, 9,9 galones por hora. Estamos hablando de esto de Samsung. 37 litros por hora, 38 litros por hora. Miren las temperaturas. ¿Cuál es el problema? Ese fue un converso que antes volaba Richard Peak, 16, 17 litros, o sea, galones por hora,
y después se convirtió, y bueno, ustedes saquen la cuenta de la hoja, con un muy pequeño descenso en la velocidad. Entonces ustedes pueden decir, no, aquí son casos especiales. Bueno, aquí hay un Moni en 201 con motor laico de 200 que hizo la vuelta al mundo, Claudio, Roberto y señora. Miren, 7,4 galones por hora, y esto voló toda la vuelta al mundo en estas condiciones. 2100 RPM, 2140 a 24 pulgadas. Esto es un oversquare. Y él voló oversquare todas las veces que pudo. Por supuesto que si está volando, como no es turbo, si está volando muy alto no puede cumplirlo, pero miren las temperaturas. Nunca un problema de nada. Bueno, uno dice, no, es que esos son los monomotores. Bueno, ya, ok, bimotor entonces. Comparo con un motor 300, trabajando en 8016,2 galones por hora. 16,3, 16,2 de novena. 2290 por aprox con 23 pulgadas. Entonces decidió probar 9 galones, 9,9 galones. La temperatura nuevamente, miren, temperatura 200, 85, no 83. El motor está durmiendo. ¿Qué daño puede tener un motor trabajando con esa temperatura? Instrumentación, no es una novela. Él fue Oscar también en este. Hay algunas charlas que ustedes pueden ver en YouTube, pueden poner mi nombre y hay varias que les pueden revisar si quieren. Esto creo que explica un poquito lo que yo quiero tratar de explicar. Entonces usamos el control de mezcla para parar la presentación.